Bienvenidos a las cápsulas de memoria. En esta ocasión hacemos homenaje al profesor Reynel Salas, que nos acompaña en este momento. Él es el invitado del capítulo Huila. El profesor Reynel es licenciado en Filosofía de la Universidad San Buenaventura, sede Bogotá. Es magíster en Historia Sociopolítica de América Latina de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, y ha desempeñado varios cargos administrativos en el sector público, como jefe de la división técnica de la Secretaría de Educación del Huila y supervisor de educación de la Secretaría Departamental de Educación. También ha sido coordinador de la maestría de Historia en la Universidad Surcolombiana y estableció la cátedra de Historia de Huila en el programa de comunicación de la USCO. Es actualmente miembro de la Academia de Historia del Huila y miembro del Consejo Departamental de Patrimonio. Bienvenido, profesor. Muchas gracias, Marcela, muy amable. Bueno, vamos a empezar con alguna serie de preguntas. La primera de ellas es sobre su trayectoria laboral y académica. ¿Cómo ha sido esa trayectoria? A ver si nos puede contar un poco sobre ello. Gracias. Una vez terminé mi licenciatura en filosofía, me vinculé como educador del INEM Julián Mota Salas de Neiva, y muy pronto pasé a trabajar a la Secretaría de Educación del departamento como jefe de la división técnica. Luego, estando ahí, tuve que desarrollar o impulsar más bien el desarrollo de la renovación curricular en todo el departamento del Huila. Básicamente, trabajo en la Secretaría de Educación. Luego fui nombrado secretario primero director del Instituto Huilense de Cultura, y luego durante mi administración el instituto pasó a ser Secretaría de Cultura del departamento del Huila, y ahí prácticamente terminé mi carrera o mi ejercicio laboral público. Una vez terminé en la Secretaría de Cultura, y desarrollamos el proyecto de la maestría en Historia que ofrecía la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, en coordinación con la Universidad Colombiana. Y yo tuve la oportunidad de desempeñarme ahí como el coordinador. Fue un trabajo muy agradable, en primer lugar porque tenía contacto semanal con los profesores que llegaban de la Universidad Nacional, por un lado, y por el otro lado, un contacto permanente, constante, con los estudiantes de la maestría de las dos cohortes que me tocó coordinar. Y muy grato porque conocí a todos los que son magíster hoy, que trabajan dentro del Huila, todos en la Universidad Colombiana, otros con entidades del gobierno departamental e incluso en otras universidades de la región. Conocerlos a ellos como personas y conocer sus inquietudes y sus intereses de carácter histórico en los temas de sus investigaciones fue enriquecedor. Después, justamente, como a la vez yo era miembro de la Academia Huilense de Historia y estábamos impulsando la celebración del Huila, se propuso que se elaborara un sexto tomo de la historia general de Huila que habíamos concluido en 1995 en la Academia Huilense de Historia. Entonces, ese sexto tomo de la historia general de Huila, que iba a completar esa obra, era elaborado, constituido básicamente por las investigaciones que habían hecho durante el estudio de la maestría sus estudiantes. Y tuve que leerme todos esos trabajos, en algunos casos recomendaciones antes de su publicación, y fue muy grato, como digo, porque me acerqué de una manera
activa, constante y muy agradable a los que hoy son justamente los profesores de historia de la Universidad Surcolombiana y de otras instituciones, y son los que llevan de alguna manera la bandera de la historia o de la historiografía en el departamento del Huila. Luego, yo seguí siendo miembro de la Academia Huilense de Historia y he prestado asesorías al departamento, al municipio de Neiva, a algunos municipios, y enfocándome básicamente en el uso de la historia como que fortalece las posibilidades turísticas del departamento del Huila y de algunos municipios del departamento. Esa ha sido, digamos, como la última tendencia en mi actividad, apoyar con asesorías, trabajando a partir desde la docencia con los docentes para que se reconozca el soporte histórico que tiene la riqueza y turística del departamento del Huila. Exacto, y ahí van esas líneas de investigación que se han desarrollado. Pues una es la historia regional, que es la historia pues, del departamento del Huila, como nos venía comentando, y la otra es, por ejemplo, esa historia ya muy conectada con el sector turismo. ¿Nos puede comentar un poco más sobre estos trabajos, cómo ha sido desarrollar esas líneas de investigación, con quién ha trabajado? Correcto. Hemos hecho unas 4 asesorías. Uno, por ejemplo, con el municipio de Yaguará. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Hay una persona que, digamos, era responsable del desarrollo del proyecto turístico del municipio de Yaguará. Y yo me a, es, a trabajar con los docentes de las instituciones educativas del municipio de Yaguará que están vinculados al programa Colegios por el Turismo, un programa que desarrolla el Ministerio de Comercio. Entonces, la idea es que el educador reconozca en la historia de su municipio y en la historia de sus bienes patrimoniales el soporte para que... ¿Por qué razón? Porque la persona de un municipio, el habitante de un municipio, no le encuentra valor a ciertas cosas. Vamos a citar el caso de Yaguará, la casa del doctor Adriano Perdomo. El doctor Adriano Perdomo es el ideador y gestor de la Cruz Roja Colombiana. Nos parece que es una persona que tiene un mérito como para que cuando alguien llegue a Yaguará y diga, bueno, ¿dónde está la casa donde nació el doctor Adriano Perdomo? Pero la gente de Yaguará consideran eso tan trivial que les parece que eso no tiene ningún mérito, ninguna significación. Entonces, la idea es, a partir de los educadores, llevar el mensaje a la comunidad, comenzando por los niños y los jóvenes, que entiendan que el doctor Adriano Perdomo es una persona significativa en la historia del departamento y del país y que vale la pena recordar dónde nació él, porque además esa historia va unida al contexto social y económico de la época en la que él nació. Este ahora lo hemos hecho en Paicol, por ejemplo, un municipio antiguo del departamento de Huila, con una riqueza turística interesante. Por un lado del municipio pasa el río Páez y ahí hay unos programas de disfrute del agua en el río y hay otros programas de aventura como el descubrimiento de la cueva del agua, etcétera. Y lo mismo, una presencia muy importante. En, en la hacienda ganadera huilense es, digamos, como el espacio
la cuna en donde se formó y se desarrolló la cultura opita, la cultura huilense, la cultura ligada al manejo del ganado, al uso de las bestias, a las fiestas en torno a las actividades del ganado, como la ceba, como las sacas, las sacadas cuando se vendían, etcétera. Entonces, el proyecto conduce a que el muchacho, el profesor y el muchacho entiendan el mérito, el valor que tiene una casa vieja de hacienda, la manera como ella fue construida, con elementos propios de la región y la forma como fue ubicado el emplazamiento de donde se levantó la casa, normalmente en una parte relativamente alta, desde donde se divisa toda la propiedad, y la forma como se construyó, por lo general en L, para que en un sector sea la vivienda y en el otro sector esté el espacio de los servicios, de la cocina y del cuarto sillero que debe dar salida al piedra, hecho en piedra, que está a continuación de la casa. Todos estos elementos eh, que digamos, se muestran de la perspectiva arquitectónica, por ejemplo, lo que estoy hablando ahora último, se muestran en un entorno histórico para que se sepa que esa casa no cayó de un momento a otro del cielo, sino que es producto de un proceso de desarrollo cultural, como lo que hoy es el departamento del Huila y que antes fue la provincia de Neiva, fue una tierra dedicada específicamente o casi que exclusivamente a la ganadería. En torno a la ganadería se van haciendo los capitales y cómo en torno a la ganadería se va haciendo el prestigio de las personas, cómo ganadería es la que soporta la alimentación de buena parte de las huestes militares que lucharon en la independencia y que después lucharon en las distintas guerras civiles que hubo durante la segunda mitad del siglo XIX, etcétera. Todo este contexto histórico es el que digamos, nos nutre el trabajo con educadores para que ellos posteriormente lo hagan con los estudiantes. Entonces, este trabajo lo hemos hecho en Yaguará, en Paicol, en Tesalia, un sector de la ciudad de Neiva, que va en un sector que va ligado al río del Oro, río tradicional que se degradó y se ha procurado conservarlo o recuperarlo más bien en los últimos años. También se hizo en Villa Vieja, en torno a la hacienda de los jesuitas, una hacienda sumamente grande de unas 10.000 hectáreas, que fue uno de los soportes para garantizar el consumo o la oferta de carne a Santa Fe de Bogotá, Colonia, una hacienda en donde hubo un nutrido número de esclavos, etcétera. En fin, y ahora, además de ese contenido histórico, pues la riqueza del desierto de la Tatacoa, que atrae a muchos visitantes por el tema astronómico y también por el tema de los paseos de aventura y de la investigación paleontológica. Digamos, mi, mi énfasis laboral durante los últimos 15 años. Ahora, a raíz de la pandemia, se ha detenido un poco este proceso, pero ya estamos hablando de nuevos proyectos, en este caso específico de la ciudad de La Plata, que es una ciudad que cumplió una función determinante en la época de la colonia y durante los primeros años de la República, por cuanto por ahí pasaba el camino real que unía a Santa Fe. El detenerse en La Plata cuando se iba hacia Popayán o
cuando se iba de Popayán hacia Santa Fe. Entonces en La Plata encontramos todos los servicios que apoyan el paso por el páramo de Guanacas, que era una actividad para superhéroes muy difícil. Hoy en día, viendo las condiciones ambientales del páramo de Guanacas, uno dice cómo pudieron pasar por ahí 20 y 25.000 soldados en la campaña libertadora hacia el sur del continente. Es decir, cuánta logística fue necesario desarrollar para pasar estos soldados. Tan delicado y que cuando ya Bolívar no tenía la influencia ni el respeto que siempre había tenido, estuvo varado en La Plata 15 días porque no conseguía transporte de mulas para poder pasar los equipos. E incluso ya tuvo que tomar decisiones tan drásticas como, por ejemplo, quitarle las bestias al Estado Mayor y poner sus bestias, las bestias en las que iba el Estado Mayor, de ponerlas a cargar porque no conseguía más animales de carga para pasar sus equipos. Exacto, profesor. Y ahí va también un tema muy importante que son esas publicaciones académicas, porque con las publicaciones académicas es como damos a conocer el fruto de esos trabajos. Además, pues que también sirven para que el público pueda investigar sobre esas materias. Yo sé que usted tiene un largo recorrido en cuanto a publicaciones porque usted también manejó pues una especie como de periódico. Entonces, y también estuvo pues al frente de una casa editora, entonces, para que nos cuente un poquito sobre esos trabajos. Correcto. Sí, mi paso por la prensa, digamos, ha tenido dos fases. En una primera fase, que duró medio, estuvimos publicando en la prensa tanto en el diario de Huila, o primero en el diario de Huila y después en el diario La Nación de Neiva. Estuvimos publicando una parte de todas estas historias que trabajamos en los municipios, en las instituciones educativas, eh, como he explicado, para soportar históricamente las razones del turismo en el departamento de Huila. Entonces, la primera fase fue eso. Yo creo que publiqué en cada periódico alrededor de unos 45 o 50 artículos y de otras historias que van en la misma dirección. Esa fue mi primera fase, eh, fase que terminó también con una separata del diario de Huila, que tuvo 10 números, en los cuales se tocaron 10 temas históricos del departamento de Huila con ocasión del centenario del departamento en el año 2005. Después pasé, que fue formar parte del consejo de la junta directiva del periódico La Nación. Ahí, digamos, mi labor, además digamos, de ofrecer alguna asesoría de carácter histórico dentro del periódico, la, la, digamos, el énfasis de mi tarea era mm, mm, de alguna forma hacer que el periódico no pasara desapercibidos acontecimientos y momentos en el departamento o hechos actuales que tenían relación con el pasado histórico del departamento. Hacer que el periódico no solamente informara del presente, sino que informara con un poco de visión histórica, o que interpretara más bien los hechos actuales con un poco de visión histórica para que la gente entendiera el contexto en el que esos hechos se dieron. Eh, este trabajo, digamos, no rindió los frutos esperados porque el periodismo es un trabajo digamos,
el momento de tratar la circunstancia presente y de divulgarla inmediatamente. Sin embargo, se dejó un rastro y, y hay una tendencia en el periódico a, a darle soporte, a darle contexto histórico a algunas de las cosas fundamentales que suceden en el departamento de Huila. Pero seguramente el énfasis de la gestión, o mejor, el resultado de la gestión queda es en los lectores, porque entonces municipios de alguna forma habían estado como aislados, descubren que vale la pena destacar. Voy a citar el caso de Tesalia, por ejemplo. Ellos, Tesalia es el municipio, antes se llamaba Carnicerías, en donde nació don Rafael Puyo Perdomo, primer gobernador del departamento de Huila. Don Rafael salió del departamento de Huila después de ser gobernador y se ausentó y murió en un municipio de Cundinamarca. Ellos han ido detrás de la herencia del doctor Rafael Puyo, un abogado, y han localizado la tumba de él. Es un mausoleo muy bonito que hay en, en el cementerio de este municipio, y ahora están en el dilema si se justifica traer los restos del doctor Rafael para Tesalia para que la gente los reconozca allá, o dejarlos allá y establecer una relación con este municipio de Cundinamarca para que la gente reconozca dónde está. Igual en el caso de Régulo Suárez es repentista, eh, 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 los primeros 30 años del siglo XIX, del siglo XX, en el departamento de Huila. Todo, es decir, las generaciones anteriores, todas ellas tuvieron que ver con Régulo Suárez, no solamente por lo que significó su figura de beodo, de repentista, que andaba por buena parte del departamento de Huila, haciendo sus coplas, haciendo sus versos y consiguiendo uno que otro trago para poder sostenerse, no solamente por que buena parte de esas generaciones anteriores sabían de memoria una cantidad enorme de sus versos. Entonces, Tesalia dice, Regulo Suárez es un patrimonio cultural de mi municipio, es un patrimonio que debe mostrarse al turista, y están en ese mismo proceso, recogiendo su obra, recogiendo su historia y haciendo que la gente vaya a Tesalia por disfrutar de los versos de este repentista que marcó una época en el departamento de Huila y que que nació y vivió de la influencia de José Eustacio Rivera, nuestra máxima figura literaria. Son esos como esos logros que se van enmarcando del reconocimiento del patrimonio, sobre todo un patrimonio pues que va a ser regional y ya a nivel departamental, que se va extendiendo también pues a otras zonas de la geografía colombiana. Y ahí vamos como ya a la otra pregunta, que son esos logros y retos académicos que usted va pues, o piensa que son los más importantes en su carrera pues, académica y laboral. Sí, eso es, digamos, los logros son pocos y precisos, pero pues han llenado, y a estas alturas de mi vida me llenan todavía más. Digamos, cuál sería el primero? Primero, haber podido cursar la maestría en historia con todas las condiciones, con todas las, digamos, comodidades posibles. Yo era funcionario del gobierno departamental y el señor gobernador, Antonio José Villegas Trujillo, que yo
le podría prestar un servicio al departamento como historiador y entonces me da una comisión de estudios para que me vaya para la Javeriana a prepararme como magíster en historia, con el compromiso de que al regreso yo le prestara el doble de tiempo de servicio al departamento del Huila. Y adquirí un compromiso con mi departamento de trabajar hasta donde fuese posible la historia, porque para eso me habían financiado mis estudios. Y ahí estoy. Entonces, qué sale de la maestría? En primer lugar, sale mi tesis de grado, que es un trabajo, concretamente se llama El conflicto con el Perú, concepción y participación popular en el Huila, que busca demostrar que el conflicto con el Perú no fue visto de la misma manera por todos los huilenses, ni todos los huilenses obraron de la misma manera frente al conflicto. Como el conflicto fue la ocasión de los políticos para fortalecerse, eh, cómo fue la ocasión para los comerciantes para presionar que se hicieran las carreteras. Es decir, es un micro país, la forma como estas cosas en el país. Es decir, como que nada funciona proyectado, sino que todo funciona en torno a circunstancias que se aprovechan para conseguir resultados. Luego, eh, ante la necesidad de, de darle contenidos a las personas para reconocer su identidad, de facilitarle material para que la gente se reconozca, para que los ciudadanos se reconozcan, hicimos desde la presidencia de la Academia Huilense de Historia un equipo para escribir un libro que se llama Neiva al filo del milenio, que es una especie de historia del departamento de la ciudad de Neiva, vista como desde 20, 30 ángulos, con la colaboración de muchas personas, incluyendo personas que trabajaban temas de geografía, para enriquecer la visión que el ciudadano tiene de su ciudad. Y como este ejercicio de tener un grupo de trabajo para escribir una historia fue positivo, entonces nos embarcamos con la colaboración de los gobernadores Cecilia Lara de García y Julio Enrique Ortiz Cuenca. Nos embarcamos en un proyecto mucho más grande que fue escribir Ponga General del Huila, como si eso fuera la posibilidad de cerrar todo el tema histórico del departamento de Huila. Lo hicimos en cinco tomos. Para mí, ese trabajo fue muy satisfactorio. Primero, por la cantidad de personas que trabajaron, o de escritores, investigadores que trabajaron ahí, 57 personas. Segundo, por el director científico de esta obra, el doctor Bernardo Tobar Zambrano. Él puso al servicio de esta obra todo su conocimiento, toda su entrega, toda su capacidad docente, que lo ha demostrado de maravilla en la Universidad Nacional, pero también todo su amor por el departamento de Huila. Haber trabajado con la dirección científica, técnica, pedagógica de Bernardo fue una experiencia enriquecedora. Yo cumplí un papel eh, eh, eminentemente operativo, pero justamente ahí es donde está mi orgullo, que fue poner a trabajar 57 personas, estarlas, contactarme permanentemente con ellas, ir pendientes de cómo van los avances de cada una de las investigaciones. Después recibir sus trabajos, leerlos, confrontarlos con el proyecto que se había previsto y devolverlo para los ajustes correspondientes a fin de que le llegaran a Bernardo, el director científico, le llegaran lo más depurados posibles. Hacer esto en cuestión de 2 años fue una cosa maravillosa. Para mí es un logro enorme. Tener un libro que fue hecho por tantas personas tan ocupadas, tan comprometidas en sus oficios, para celebrar la culminación de esta empresa. Hicimos un deliciosísimo paseo de las haciendas ganaderas más reconocidas del departamento de Huila, la hacienda Bateas,
eh, una hacienda construida muy al estilo de la colonia, con, con amplios zaguanes, aleros, con capilla, con casa para esclavos, etc. Allá estuvimos celebrando el haber concluido eh, el trabajo de la Historia General de Huila, no sin antes haber hecho un paseo por el desierto de la Tatacoa. Digamos que ese es, digamos, como el logro más significativo de mi vida, no tanto porque haya sido una producción académica mía, sino porque logré eh, eh, integrar el equipo y mantener el equipo al mismo ritmo, que es el gran inconveniente de los trabajos colectivos, al mismo ritmo para poder entregar oportunamente la publicación. De ahí para acá, pues ha habido otros logros eh, personales, son satisfactorios, como por ejemplo haber impulsado la idea de la universidad, que ya lleva 15 años de promulgada, pero no ha logrado entrar, no ha logrado entrar como debe en las instituciones educativas. ¿Qué es la cátedra de la universidad? La cátedra de la universidad es un ejercicio de reflexión crítica sobre la historia y la realidad económica y social del departamento del Huila, para que los habitantes del departamento del Huila modifiquemos los hábitos, modifiquemos nuestras maneras de ser y de pensar a fin de hacer del Huila un departamento más rico, más próspero, más justo, más armónico con la naturaleza. Yo debo reconocer que la cátedra de la universidad a donde tiene que llegar, pero pues ahí está. Eh, se, sigue, eh, se sigue convocando esa citación a hacer un estudio crítico, a entender críticamente el departamento de Huila por parte de los profesores, por parte de los estudiantes y por parte de la ciudadanía, porque tenemos muchas cosas que ajustar. Eh, Nuestro conflicto con la naturaleza es serio. Tenemos una gran responsabilidad con el país. En nuestra tierra nace el... Tenemos que garantizar su permanencia eh, en el tiempo para las futuras generaciones, para no citar sino un solo caso. Exacto, profesor. Y también hay como una parte muy importante, que es ese logro, por así decirlo, como de unir a esos historiadores y ya pues pandemia, que estamos en este tiempo de pandemia, lastimosamente, volver a unir esos trabajos, seguir trabajando, por ejemplo, en esos proyectos de recuperación del patrimonio y de la historia, ya pues en estos tiempos actuales. ¿Cómo son esos proyectos? ¿Cómo continúan? Y usted ya nos había dado como un pequeño aviso de en lo que estaba trabajando, pero si podemos ampliar un poquito más el tema, se lo agradezco mucho. Bueno, eh, la, el tema de la pandemia nos ha llevado a ciertas conclusiones, nos ha obligado a reflexionar eh, y a obtener o a sacar algunas conclusiones. Yo creo que debemos ir en buscar otros medios para llegar a la ciudadanía. Así lo hicimos el año pasado con ocasión del aniversario del departamento del Huila, con ocasión de los 115 años del departamento del Huila. Produjimos un video de 3 minutos y medio, que tuvo un éxito en las redes sociales enorme. Fueron algo así como unas 90.000, 95.000 vistas, que para nosotros eso es enorme cuando estamos acostumbrados a dictar conferencias
5 personas y que los vean 90, 95.000, 100.000 personas, pues eso es una cosa enorme. Entonces, digamos que las líneas actuales que me inquietan, que me mueven, son justamente la de modificar la manera de comunicarnos con la sociedad. Eh, en, yo entiendo que tenemos que seguir produciendo cosas escritas y para dejarlas formales y cosas gruesas para invitar a la análisis, para dejar de alguna manera como mojones que indiquen cómo entendíamos nosotros, los de esta generación, la realidad actual. Pero tenemos que diversificar la manifestación, la comunicación con la ciudadanía para que les llegue de una manera más fácil, más acorde con el manejo del tiempo, más acorde con el manejo de las circunstancias en que las personas viven. En ese sentido, todo lo que ha venido haciendo el presidente de la Academia Huilense de Historia, el profesor Alexander Quintero, quien ha modernizado, digamos, la forma de ser de la Academia Huilense de Historia. Se está digitalizando la revista Huila. Tenemos al menos ya digitalizado el contenido de la sala Huila, que es una sala especializada en materiales sobre el departamento del Huila. Es decir, ahí está prácticamente todo lo que se ha escrito sobre el departamento de los huilenses han escrito. Tenemos alrededor de 1.500, 1.700 títulos y eso está digitalizado para a la página de la academia y encuentre lo que tenemos a disposición de los investigadores. Entonces, digamos, el proyecto es modificar la manera de comunicación. Pero a la vez, la pandemia también nos llevó a una terrible conclusión. Y es que me invitaron, cuando estaba terminando ya la parte crítica de la pandemia hacia el mes de agosto, mejor, cuando hubo un pequeño paréntesis en este tema de la pandemia, en el mes de agosto me invitaron a Acevedo, que es mi pueblo natal, a una entrevista que tiene una productora y transmite por Facebook, etcétera. Y me sorprendió el desconocimiento que tiene la gente de Acevedo de su historia. Y eso me golpeó el alma porque yo escribí una historia sobre Acevedo en el año 90. Y el otro señor que fue presidente de la Academia de Historia había escrito otra obra hace como 30 años. Y porque yo sé que en las escuelas y colegios estas dos obras se trabajan, pero un desconocimiento que mejor dicho, me cortó el aliento y el corazón mío quedó sumamente golpeado. Entonces me vine con el propósito de hacer una nueva historia sobre tarea en la cual estoy trabajando actualmente. Desde agosto del año pasado estoy trabajando. Tengo a este momento, creo que me faltan unos 2 de los que tengo programados para comenzar a corregir. Pero porque me he demorado mucho, porque estoy tratando de encontrar una forma de comunicación que sea más asequible para la comunidad. Es decir, como un libro que la gente pueda leer por pedazos y que entienda el pedazo sin necesidad de leerse las 200 o 300 páginas. Un libro que tenga, por ejemplo, un fascículo que sea un resumen, para entregarle el resumen a la gente de entrada y no que tengan que estar pidiendo que alguien se lo haga o decir, no, eso está, eso, yo más bien me leo el resumen. Y de pronto, si me queda bien hecho el resumen, la gente se entusiasma y los cojo y se lo van a leer todo. Veo a los muchachos de hoy día peleando por los resúmenes de todas las obras que le ponen a leer en los colegios. Y digo yo voy a hacer eso, que no me lo haga otra persona, yo voy a hacer mi propio resumen y se lo voy a pegar al libro para que
Y ojalá que el libro lleve dos resúmenes, uno a la entrada y uno al final, para que la gente lo pueda sacar. Entonces, de un libro que la gente coge en sus manos, pueden leer dos más. Estoy en ese proceso. Mi gran angustia es cómo llegar a la comunidad, cómo llegar a la sociedad, cómo hacer para que lo que nosotros, los historiadores, escribimos, producto de nuestra investigación, de nuestra reflexión, la sociedad y produzca un cambio en la manera de ser de nuestra gente. Exacto, es como una de las preocupaciones más actuales, sobre todo. Y yo ahí tengo también una pregunta, si de pronto es el libro eh, que todavía no está pues próximo a publicar, pero que lo estará, también va a estar en línea. Eso, claro, claro, hay que ponerlo en todos los medios. Y como decía un amigo, hay que ponerle la trampita a todo el mundo para que caiga y que lo lea. Es decir, de pronto un libro hecho, es un libro hecho con fotografías para inducir a la gente a la lectura y, como he dicho, un libro hecho con resúmenes para inducirlo. En fin, es un libro que busque muchas maneras para que la gente se sienta atrapada y caiga en la lectura. No porque lo que yo haya escrito sea importante, sino porque la historia de su pueblo es tan importante que sin ella él no va a sentir, no va a tener raíces, no va a poder florecer, no va a poder construir, no va a poder crear. Uno de nuestros problemas, y en el caso de Acevedo es evidente, cafetero, es un pueblo hecho de gente que llega de todas partes y que todos los días llegan y que todos los días se van. Hay una ausencia de identidad que hace que nadie se comprometa ni siquiera con las sillas que hay en el parque central. Exacto, profesor. Y hay otra pregunta ahí pues, también que surge. ¿Ya tiene el título del libro o todavía no se ha planteado el tema? Perdón, no le entendí. La pregunta, ¿cómo se va a titular el libro? Ah, hasta ahora no le tengo un nombre, pero eso debe ser como una historia de Acevedo. Acevedo, sí, una historia de Acevedo, que es una historia emocionantísima, pues es un pueblo que tiene 250 y pico de años y se liga con los andaquíes. Es un pueblo solamente de una dinámica y de una violencia aterradora. El puro capítulo en borrador, el puro capítulo que le dediqué a la violencia tiene 60 páginas. Prácticamente toma que el 20 o 30% del libro. Una cosa impresionante, la violencia ha sido brava desde la misma creación. Y además, exacto, y además que es como una muestra también de lo que sucede pues ya a nivel país. Por supuesto, ese es un pequeño laboratorio, es un pequeño laboratorio en donde uno de paz encuentra que el proceso de paz no es un problema de la gente, tristemente. Yo no sé cómo llamar ese fenómeno, de, de un sector o de un nivel o de un grupo, pero la gente está acostumbrada a caminar, se agacha y pasa. Lo importante es pasar. Uh -huh. Exacto. Y ahí ya vamos como ya a este cierre. Y es como la última pregunta, es de pronto si usted conoce, por ejemplo, las labores de la asociación ya, que la asociación aglutina, por así decirlo, como los trabajos de los diferentes investigadores en el sector pues, de patrimonio, historia y esa recopilación pues, de las historias regionales, que se hace sobre todo, por ejemplo, ya en muestras más grandes, como el Congreso Colombiano de Historia. No sé si de pronto tiene algún conocimiento sobre eso. Sí, sí, claro, yo conozco, pues, es decir, eh, la academia tiene un vínculo estrecho con los miembros de la asociación aquí en el departamento de Huila. De hecho, eh, la presidenta del capítulo Huila, así se llama, de la asociación, era hasta este momento, o es hasta este momento, la tesorera de la Academia Huilense de Historia. Eh, entonces tenemos un vínculo, sabemos lo que están haciendo, sabemos las motivaciones, aunque en un momento de pronto nos distanciamos por allá cuando
se hizo el congreso aquí en Neiva como en el 16, me parece, un pequeño distanciamiento por el manejo del Congreso. Eso no significó absolutamente nada en las relaciones, por el contrario, siguen vigentes y yo creo que nos apoyamos mutuamente porque finalmente, en el fondo, procuramos lo mismo. Lo que pasa es que su constitución es un poco diferente. La constitución de la academia es, digamos, un poco más tradicional y la forma también es un poco más tradicional, más pegada al pasado, pero los propósitos son los mismos y la angustia es la misma. Es qué va a pasar con esto en el futuro, qué va a pasar con Colombia en el futuro, qué va a pasar con el Huila en el futuro. Eso es lo que nos tiene aquí hablando del pasado. Nos aterra el futuro, nos angustia el futuro y nos angustia no ver más claridad. Y entonces, por lo tanto, tenemos que estudiar mucho más para aportar más reflexión, aportar más análisis para ver si el futuro se hace realmente claro. Profe, y para hacer pues ya como el cierre definitivo, de pronto para las personas que nos están viendo y se interesan en esas historias de recuperación de patrimonio, llegar, por ejemplo, a las comunidades y poder decir, este municipio tiene estos rasgos, de pronto como qué tips o qué actividades ellos pueden estar realizando en este momento para poder hacer un desarrollo y llegar a un fin como una publicación o dar a conocer su municipio? Bueno, yo creo que lo primero es tratar de, digamos, como de encontrar, es decir, voy a plantearlo así. Hoy en día, como todos los procesos deben tener un soporte económico, entonces el municipio se promociona desde la perspectiva del turismo para que la gente vaya, para que la gente consuma, para que la gente permanezca y, en fin. Entonces, tratar de localizar cuáles son los elementos que pueden atraer desde la perspectiva turística. Y después de tener usted identificados esos pueden convertirse en atractivos turísticos, entonces ver todo el soporte histórico. En ese caso, ahí es muy importante dejar constituido un grupo, 4 o 5 personas que se interesen por mantener vivo el cuento o el discurso sobre el elemento o el hecho histórico al cual nos estamos refiriendo. Es bien importante constituir un grupo. En Yaguará, por ejemplo, nosotros hemos tenido un éxito enorme. En este momento tenemos uno de los más jóvenes, de los miembros más jóvenes de la academia, es un discurso sobre Yaguará. Y ya pasó del discurso general a escribir un libro. Escribió un libro el año pasado en el que publica la biografía de 50 personas de Yaguará prestantes, porque es que en Yaguará ha habido unas personas de significación nacional. Ya hablé del doctor Adriano, pero también puedo hablar de don Leonidas Lara, el dueño de Casa Lara, que fue uno de los mayores potentados económicos del país. Y ha habido unas personas también en el campo de la medicina, como los doctores bueno, los doctores Cabrera, que fueron los creadores de la clínica cardioinfantil en Bogotá. En fin, entonces se han adueñado tanto de sus valores que entonces pues ya produjeron un libro para contar sus historias y la gente cada día va elevando su identidad y yo digo también que su autoestima, porque a ese libro metieron, por ejemplo, en ese libro este señor metió incluso a la señora que es, digamos, el prototipo de la que produce los quesillos de Yaguará. El quesillo de Yaguará es un bocado que tiene que consumir cualquier persona que venga al departamento de Huila y concretamente a Yaguará. Al lado de don Leonidas Lara, el potentado Leonidas Lara, está la señora que hace los quesillos de Yaguará porque es igualmente importante
considera que el Costillo de Yaguará es el mejor del departamento de Huila y que tiene que ocupar un punto en su historia. Ahí vamos subiendo. Exacto, entonces voy a recapitular. Pues primero es la parte económica, pues, ver qué espacios se pueden resaltar del municipio, ¿cierto? Después de eso es la conformación de los grupos, un grupo que se tiene que mantener. Y ya en la tercera fase ya es como distinguir esas personas, esos personajes que tiene el municipio y que ya luego se pueden ir desarrollando. Correcto. Es decir, después de que usted logra constituir ese grupo no se quiere quedar callado y entonces busca formas de comunicación. Eh, Cuando uno se da cuenta, ellos ya están produciendo documentos, materiales breves para poner en las redes, etcétera, y entonces ya inundan las redes con cosas que ellos hacen, y ahí viene la parte final, que es la promoción para que la gente los visite, para que la gente concurra, para que la gente consuma lo que ellos producen. Digamos, ahí terminaríamos en ese tercer punto, que es la divulgación, y ellos se encargan de divulgarlo porque estos muchachos no se quieren quedar callados por ningún motivo. Ellos quieren que todo el mundo los escuche. Esa es la ventaja que ellos tienen. Exacto. Muchas gracias, profesor Reinel, por este espacio. Nos despedimos de nuestro público y nos vemos en un próximo capítulo de Cápsulas de la Memoria. Muchas gracias. Les agradezco mucho, muy atentos. Ha sido inmerecido, pero lo reconozco como una atención muy especial de ustedes. Gracias. Muchas gracias.